Buenos días. En esta entrega de ratones de bibliotecas verdes y con motivo de la Semana Verde Europea, que tiene el lema Contaminación Cero, hemos invitado a Andreu Dalmau para que nos hable de la labor que realiza Submon en la limpieza de los fondos de fanerógamas marinas. Buenos días, Andreu. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos y qué mejor que hablar contigo sobre la conservación de los fondos y la biodiversidad marina. Sé que tenéis una iniciativa muy interesante que se llama Bosques Submarinos, sobre la limpieza de residuos en praderas marinas. Pero empecemos primero por saber qué es Submon. Pues sí, bueno, Submon es una entidad dedicada a la conservación del medio marino que promueve cambiar un poco la relación que tiene la sociedad en general con el océano, tanto dando a conocer el papel que juega en nuestras vidas y un poco poniendo en valor la importancia que tiene en nuestro día a día, como también realizando muchos proyectos en los que se intenta implicar a los distintos actores o sectores profesionales que hay en el medio marino para que también de esta manera puedan colaborar con el proyecto, creerse la importancia de conservar el medio marino y de esta manera también poder tener un papel más positivo, un impacto positivo sobre el medio marino. ¿Cuántos formáis Submon? ¿Cuánta gente está metida en este proyecto? Pues sí, actualmente la entidad cuenta con 12 personas. Somos un equipo interdisciplinar en el que hay pues, desde biólogos a ambientólogos, a ingenieros, bueno, ingenieras también. También pues, personal dedicado a la comunicación, a administración y lo que sería más contabilidad. Es decir, somos un equipo interdisciplinar que llevamos pues muchos años ya, desde el 2008, trabajando para conservar el medio marino. ¿Qué tipo de proyectos hacéis en España, fuera de España? ¿En qué os habéis metido? Cuéntanos un poco la historia. Sí, pues el tipo de proyectos que llevamos a cabo es muy variado, la verdad. Hacemos proyectos tanto en lo que sería el ámbito más nacional como también a nivel internacional. Hemos hecho proyectos europeos, hemos hecho proyectos también incluso en zonas más alejadas del mundo, como pues Centroamérica, América Latina, por ejemplo. Y los proyectos que hacemos, la verdad es que son muy variados. Sí que es verdad que tenemos como 4 líneas principales de actuación, que serían pues, proyectos más vinculados a la conservación y la biodiversidad marina, proyectos más relacionados con la restauración, la mejora y la mitigación del impacto que sufren los ecosistemas marinos, también proyectos más relacionados con la educación ambiental y talleres de formación. Y por último, la última línea de actuación que tenemos son proyectos más relacionados con la promoción de actividades sostenibles en el medio marino, pues tanto mitigando el impacto, por ejemplo, de la pesca, como formando Claro. a operadores turísticos que trabajan en el medio marino, por ejemplo. En este sentido, y relacionándonos con el tema de la contaminación cero, cuéntanos esta iniciativa que se llama Bosques Submarinos y que me parece muy interesante. Sí, bueno, el proyecto que estamos llevando a cabo, la verdad es que no es un proyecto como tal que se llame Bosques Submarinos, sino que es más una iniciativa que estamos llevando a cabo para reducir la presencia de residuos de grandes dimensiones y peso encima de las praderas de fanerógamas marinas. Para quien no lo sepa, las praderas de fanerógamas marinas son plantas marinas, plantas que llamamos superiores, no son algas, sino que son praderas de plantas que originalmente se encontraron en el medio terrestre y que se adaptaron a vivir de nuevo en el medio marino. Por eso son plantas pues, que tienen pues, un tallo verdadero, una raíz verdadera, que incluso son capaces de hacer flores y de reproducirse de forma sexual mediante estas flores. Ejemplos de fanerógamas marinas que seguro que a la gente que nos esté escuchando les sonarán, pues, por ejemplo, la Posidonia oceanica, que es la Posidonia es una especie endémica que solo se encuentra en el mar Mediterráneo, que es muy importante, y otras como, por ejemplo, pues, la Cimodocea nodosa, la Zostera marina, la Zostera noltei. Son sobre todo las 4 principales especies que tenemos en el medio marino español y que tienen un papel ecológico fundamental para el correcto funcionamiento del medio marino, pues porque primero sirven como refugio, pensemos, les llamamos bosques submarinos porque realmente se tratan de especies vegetales que tienen unas hojas, bueno, forman praderas que podríamos asemejar un poco a las praderas de césped, por ejemplo, que tendríamos aquí
en el medio terrestre, pero con unas hojas mucho más largas que permiten que sirvan de refugio para muchas especies que a lo largo de su ciclo vital, sobre todo en las fases en las que son individuos más pequeños, pues alevines, juveniles, encuentran refugio o alimento en este tipo de praderas, por eso se llaman que son bosques submarinos, ¿no? ¿Y por qué estos residuos que elimináis son peligrosos para estas fanerógamas? Claro, pensemos que las fanerógamas marinas son, pues son especies vegetales, como tales son sensibles al impacto, sobre todo, bueno, sufren muchos impactos, ¿no? Lamentablemente están en regresión todas ellas en el medio marino de todo el océano, ¿no? Pero pensemos que el tipo de residuos en el que nos centramos es un tipo de residuos que muchas veces no se tiene el concepto como de residuo como tal, ¿no? Por ejemplo, un bloque de hormigón que se utilizara en algún momento para el fondeo, ¿no? Para sujetar una boya en la que después se fija un barco y para no tener que tirar el ancla, por ejemplo. Pero estos bloques de hormigón, por ejemplo, muchos quedan abandonados en el fondo y pensemos que son elementos muy pesados que una especie vegetal que vive en un medio arenoso, ¿no? En un fondo de arena, sufre mucho este impacto porque evidentemente se está poniendo encima un peso pues, de 200 kilos hasta, bueno, hay cosas que son muy grandes bajo el agua que pueden llegar a pesar pues, 500 kilos, una tonelada, un solo elemento, ¿no? Entonces pensemos que eso, que una especie vegetal, evidentemente, si se le pone un objeto encima, pues directamente se aplasta, ¿no? A nivel físico ya tiene una presión y provoca que se muera. Pero también hay veces que lo que se hunde es una embarcación que queda hundida en el fondo, queda abandonada, nadie se hace cargo de ella. Y también hemos sacado pues, restos de embarcaciones que ya no solo el peso que ejercen sobre la pradera, que es importante, sino también el efecto un poco sombra que pueden llegar a producir, ¿no? Al quedar parte de esta pradera cubierta por una superficie, que hace que no pueda llegar el sol y al tratarse de una especie vegetal, evidentemente esto condiciona mucho su crecimiento y su correcto desarrollo, ¿no? Y también una cosa que me habías comentado que es importante, que es que a veces con las mareas estos grandes bloques o grandes residuos se mueven, ¿no? Claro, O sea que claro, aquí habría dos tipos de impactos. Uno que sería, sobre todo en el caso de los fondeos, cuando se utiliza un fondeo y se data lo que sería el tren de fondeo, que sería el cabo o la cadena, donde se sujeta la boya, que es donde después se fija la embarcación, puede haber dos tipos de impactos relacionados con el movimiento del bloque en el fondo, ¿no? Uno, pues por el hecho de que haya un temporal, más que las mareas, es más por de que venga un temporal fuerte y ejerza esta fuerza sobre el tren del fondeo que haga que el bloque de abajo pues salte, ¿no? Y provoque pues que lo que era un impacto puntual solo en lo que abarcaba la superficie de este bloque, pues de golpe se convierte en un círculo por estos saltos que va haciendo, ¿no? Y que va aplastando pues las praderas. Y también otro problema que sufren las praderas vinculados a este tema ya no solo el hecho de que pueda saltar, sino que hay veces que la instalación o desinstalación de estos elementos de fondeo no se hace de forma correcta y, por ejemplo, hay veces que se deja la cadena en el fondo y el movimiento del mar o los temporales también provocan este movimiento en la cadena que básicamente lo que hace es segar estas praderas y evidentemente también provocando un impacto muy, muy grave sobre ellas. bueno, es realmente importante quitar esos residuos de los fondos marinos, está clarísimo. Bueno, ya que estamos dentro del CNEAN, me gustaría conocer un poco los proyectos que tenéis educativos, que estéis Ujú. desarrollando o que los hayáis desarrollado ya. Por ejemplo, relacionado también con este tema de la contaminación cero, el proyecto Un mar sin desperdicio. Explícanos un poco y cómo implica a los escolares, ¿no? Sí, el proyecto Un mar sin desperdicio fue un proyecto que llevamos a cabo en el año 2017. Contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, en ese momento era el MAPAMA, si no recuerdo mal, y también de Ecoembes. Y era un proyecto que se centraba sobre todo bueno, en tratar el tema de la basura marina, ¿no? En darla a conocer, cuáles son los problemas que provoca la presencia de basura en el medio marino
y la idea era implicar a distintos centros educativos de primaria, ¿no? De educación primaria, para, primero, formarles sobre este problema y segundo, también implicarles para que pudieran pasar un poco a la acción, ¿no? Es decir, tomar algunas medidas para ellos también colaborar en disminuir, en reducir un poco la dimensión del problema, ¿no? Para hacerlo lo que hicimos fue, en este proyecto participaron 10 colegios, implicamos casi a unos 1000 alumnos en total, y lo que se hizo fue crear una serie de material educativo que, bueno, que ya os facilitaremos el link por si quisierais compartirlo o a alguien le interesara, sobre la basura marina, y también implicamos a las distintas clases que participaron en el proyecto para que apadrinaran la playa de su municipio, ¿no? Es decir, que colaboraran con el ayuntamiento para mejorar las condiciones ambientales de su playa, pues tanto haciendo limpiezas puntuales de residuos, que más que limpiezas lo que le llamamos eran muestreos de residuos, porque lo que hacían era no solo recoger la basura que encontraron en la arena, sino también con un formulario poder ir marcando la tipología y la cantidad de residuos que habían, para de esta manera también tener unos datos que podían ser útiles para el propio ayuntamiento a la hora de mejorar la gestión de estos residuos que llegaban a la playa. Qué interesante, la verdad. Y además de un mar sin desperdicio, tenéis otro que es estrategias marinas. ¿En qué consiste este otro? Sí, el proyecto Estrategias Marinas también contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio, y era un proyecto que hicimos porque, bueno, surgió la Directiva 2008/56, la Directiva Europea, Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, que básicamente tenía el objetivo de lograr el buen estado ambiental de todos los mares y océanos de Europa. Y para poder hacerlo, bueno, pues esta directiva era un poco compleja, creímos que era algo muy interesante y que era muy importante que la sociedad pues, entendiera, supiera cómo se aplicaba y sobre todo pues, fuera consciente de que se estaban haciendo estos esfuerzos para intentar mejorar las condiciones del medio marino. Y lo que hicimos básicamente fue pues, esta directiva europea, que era un poco, que bueno, que después como toda directiva europea se traspuso al ordenamiento jurídico español con la Ley 41/2010, que es la de protección del medio marino. Pero creímos que todo esto era muy importante poderlo traducir un poco al lenguaje pues más, bueno, a un lenguaje más sencillo, para que el futuro de la sociedad, que al final pues son los alumnos y las alumnas que están ahora mismo pues, estudiando, pues pudieran saber en qué consiste esto, porque al final todos estos esfuerzos que se hacen ahora son los que ellos después pues vivirán en su día a día, ¿no? Entonces era importante Claro. pues darles a conocer esta iniciativa, en qué consistía la directiva, cómo se medía este buen estado ambiental y qué era un buen estado ambiental. Y un poco pues en eso fue lo que trabajó el proyecto, ¿no? Hicimos unos materiales educativos y divulgativos, tanto para educación primaria como para secundaria como para bachillerato, que también tenemos disponibles para quien lo quiera descargar y utilizar. Y en este caso, Estupendo. este proyecto no contó con la visita a centros educativos, sino que solo fue, pues, diríamos, esta digestión, entre comillas, de esta directiva europea para explicar a la sociedad un poco, en este caso al alumnado, lo que eran las estrategias marinas. Estupendo. Y este otro que se llama Educa Mares, que sé que lo estáis llevando a cabo ahora, es decir, que es un proyecto que estáis desarrollando ahora mismo y que además que todavía hay cabida, o sea, que se llama Educa Mares, ¿verdad? Explícanos en qué consiste, cómo lo Sí, estáis llevando a cabo. sí, sí. El proyecto Educamares, como bien dices, está en curso, es decir, lo estamos llevando a cabo ahora. Es un proyecto que tenemos previsto que termine en mayo de 2022, es decir, que para el curso que viene aún podrían participar algunos institutos. Este proyecto en lo que se centra pues, es en la Red Natura 2000, en explicar lo que es la Red Natura 2000, sobre todo marina, al alumnado, ¿no? Explicar cómo funciona este órgano de gestión, explicar también un poco el proyecto Intemares, que es este gran esfuerzo que se está haciendo ahora, pues tanto para mejorar la red Natura 2000 marina que tenemos en nuestro país, como también para mejorar pues, su gestión, su implicación con distintos actores y agentes que
que están en el medio marino, pues integrar todos ellos en la gestión. Entonces es un proyecto muy importante que se está haciendo aquí y que consideramos que era muy importante pues, poder divulgar tanto el proyecto como sobre todo la Red Natura 2000 entre el alumnado. Pero bueno, aparte de hablar solo sobre la Red Natura 2000, como es un proyecto educativo, en este caso es para centros de secundaria, no es para primaria, es decir, es para institutos, tanto ESO como bachillerato. Aprovechamos el proyecto no solo para hablar de la Red Natura 2000, sino explicamos lo que es el océano, especies importantes que hay en el medio marino español, hábitats que hay en el medio marino español, amenazas que sufren y como un poco todo esto al final, la manera de intentar protegerlo, pues ahí está la herramienta, la figura de la Red Natura 2000 para ayudarnos un poco a preservar todo este patrimonio natural que tenemos en nuestro medio marino, ¿no? Entonces este proyecto, como has dicho, sí que está todavía en curso. Es un proyecto que solo estamos llevando a cabo las visitas presenciales en las que damos una charla taller a las distintas provincias con litoral de España, es decir, las de interior en este caso no están implicadas en este proyecto, no están implicadas a lo que sería la visita, ¿no? A que nosotros visitemos el centro educativo, pero lo que son provincias litorales y las ciudades autónomas, pues Ceuta, Melilla, pues evidentemente también las islas, Canarias, Baleares, sí que pueden participar en el proyecto para recibir nuestra visita presencial. Y lo que haremos después sí que será, hemos creado una serie de materiales educativos sobre toda esta temática, que sí que después enviaremos en general y estarán disponibles para todos los centros educativos de España, ya sean de interior, de costa. Lo único que, bueno, teníamos que cerrar un poco para algún sitio y así como otros proyectos hemos hecho solo para zonas de interior, pues en este caso hemos preferido, bueno, hemos potenciado los centros educativos del litoral, ya que son los que Claro. más directamente se ven implicados con la Red Natura 2000 Marina, porque es Bueno, los que la tienen más cercana. esperemos que esos materiales nos lleguen también al CNEAM para nuestra Sí, sí, biblioteca. por Y me supuesto, por gustaría supuesto. que nos hablaras de este proyecto que se llama Mar Interior y que estás diciendo que lo desarrollasteis para, digamos, localidades rurales del interior de la península y que además vinisteis aquí a presentarlo al CNEAM y que a mí me pareció una idea fantástica, porque es gente que no vive en el litoral, pero que en algún momento va a la playa, por lo menos una vez al año, o a lo mejor no tanto, pero siempre los del centro vamos a las playas y también nuestro impacto es importante. Entonces, explícanos un poco este proyecto, que aunque sé que ahora mismo no lo estáis desarrollando, pero que sí que si hubiera gente interesada lo volveríais a retomar y que me parece tan interesante. Cuéntanos sobre Sí, Mar Interior. sí, Mar Interior la verdad es que es un proyecto súper bonito, que nos gusta mucho. Es un proyecto que, para la gente que no lo conozca, lo que intentamos es acercar el mar un poco a estos centros educativos pues que lo tienen lejos. Eh, parece mentira, pero es verdad que en algunas ocasiones, algunos de los centros que hemos visitado a lo largo del proyecto, había alumnos y alumnas que no habían ido nunca a la playa, es decir, ahí por cuestiones laborales de sus padres, por lo que fuera, pues en verano no podían viajar y no habían ido nunca a la playa, por tanto, es un proyecto muy bonito porque realmente les descubres un mundo completamente ajeno a lo que ellos han vivido siempre, ¿no? Un mundo nuevo para ellos. Y la verdad es que, bueno, es un proyecto que nos gusta mucho. Sí que es verdad que ahora no lo estamos llevando a cabo. Hemos hecho 2 ediciones a nivel nacional y una edición más pequeña en la provincia de Lleida, de Cataluña, que es la única que no tiene litoral. Y es un proyecto además enfocado no solo a colegios de interior, sino quisimos potenciar los colegios rurales agrupados, que son centros educativos que a veces no tienen la capacidad para poder pues recibir, bueno, para hacer actividades. Es más difícil a nivel interno suyo poder gestionar pues que haya actividades fuera de lo que sería el ámbito de su profesorado normal, ¿no? Porque son centros pues, muy aislados, en los que hay muy poco alumnado y por tanto como proyecto hay muchos proyectos que casi pues a la hora de justificarlo cuantos más alumnos pues mejor, ¿no? En este caso fuimos a lo contrario, fuimos a buscar colegios rurales de zonas en las que hay muy poca población, algunos centros tenían 4 alumnos, 5 alumnos, algunos sí que eran más grandes, pero había algunos que realmente eran 5 alumnos que iban desde sexto de primaria a P4, ¿no? Entonces era
es un proyecto muy bonito que nos gusta mucho, porque aparte no solo ir ahí a explicar cosas sobre el mar, sino que es una charla taller en la que llevamos una serie de material. Entonces toda la gente todos estos niños y niñas que no han visto nunca nada de esto, pues les descubres un mundo nuevo, como he dicho antes, que la verdad es que es fascinante ver ya solo sus caras, ¿no? Y bueno, a la que tengamos, si podemos volver a encontrar financiación, pues ya la idea es que sea un proyecto que podamos ir haciendo a lo largo del tiempo. Estupendo. La verdad que doy fe que las caras que se ponen cuando enseñáis las cosas que enseñáis es increíble, porque sí, es un mundo desconocido para muchos y súper bonito, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿cómo tienen que hacer los colegios, los centros educativos para solicitar este tipo de actividades con vosotros, o de materiales, o de incluso eso, ¿no? Las visitas que hacéis? ¿Cuál es vuestra página web y cómo se puede colaborar con Submon? Pues mira, para lo que sería la participación de centros educativos y para lo que sería el material, nuestro material lo colgaremos. El de Educamares aún no está colgado, pero la idea es también colgarlo. Tenemos unas páginas web para Mar Interior, por ejemplo, tiene una página web propia que es marinterior.info, que ahí pueden encontrar todo el material educativo que quieran. También para lo que sería estrategias marinas y un mar sin desperdicio, que también para estos dos, como he dicho antes, elaboramos material educativo. La página web es estrategiasmarinas.info, todo junto, y ahí ya pueden acceder a uno de los dos páginas y ahí descargar el material educativo que sea. Y para los centros que quieran participar o solicitarnos información para poder hacer algo así, tenemos una base de datos que vamos también ampliando con la gente que nos va contactando. Les diría que nos enviaran un correo a info@submon.org, que es el correo genérico que tenemos, y que ahí nos preguntaran. Como hemos dicho antes, sí que para el proyecto Educamares aún están a tiempo de participar institutos de provincias litorales españolas. Por tanto, ahí nos pueden enviar un correo al info@submon.org, o si no, también directamente al correo educación, que es como educación pero sin la N final, @submon.org, y ahí ya gestionaremos, pues, si es posible poder ir a visitar su centro de cara al próximo curso escolar. Y lo que me comentabas de la página web, sí, tenemos una página web que es submon.org, que ahí verán pues todo lo que hacemos, todos los proyectos que hacemos, y también si alguien quisiera colaborar con un poco la misión y los valores que tenemos como entidad y el trabajo que hacemos, pues en esta página web tenemos tanto una tienda en la que pueden comprar algunas cosas que tenemos para colaborar, como también hay una pestaña de colabora en la que pues pueden hacer algún donativo. Y si alguien quiere colaborar de alguna otra forma, pues que nos envíe un correo electrónico a info@submon.org y ya gestionaríamos un poco a ver cómo se puede hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Andreu, por esta entrevista en la que nos has dado un poco a conocer qué es Submon, qué materiales educativos habéis trabajado, estos proyectos de eliminación de residuos marinos y esta posibilidad de acercarnos a este maravilloso mundo que es el mar. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de explicar un poco lo que hacemos. La verdad que muchas gracias. Estupendo. Muy bien, pues a vosotros convocaros al próximo Ratones de Bibliotecas Verdes, que será a principios de julio, y esta vez presentaremos un libro de Eva Losada que tiene que ver con Balsaín, con el entorno que nos rodea. Muchas gracias y hasta pronto.